Com vam dir l'altre dia, Morella Negra no és indiferent al que està passant al món i en el moment actual hi ha no és una guerra, és un genocidi a Gaza i creiem que als nostres actes tenim que fer una referència a deixar la nostra postura en contra d'aquest genocidi. La setmana passada ho vam fer a través de les paraules i les imatges de Miquel Ayestarán parlant sobre la família Hamad que van estar durant 500 dies, que eren enviant fotos de lo poc que menjaven cada dia, de lo que se tenien que buscar per poder menjar. I este any i esta setmana volem fer part del món de la cultura com ha reaccionat contra el genocidi. Hi ha una pàgina web que se diu Parar la Guerra, que ahí han firmat la majoria d'escriptors, moltes persones rellevants de la cultura. Van començar fa 2 anys a fer un manifest. Vam fer un manifest pel mes de juny, que és el que nosaltres llegirem. Hi ha alguna cosa de les que llegirem que ja està un poc desfasat i de totes maneres estos dies també pareix que estiguen canviant les coses. Al final posarem nosaltres alguna de la nostra part també, però sí que ells tenen programat el que és una concentració pel fin de setmana del 18 d'octubre i del 19 d'octubre a Madrid. Nosaltres llegirem el que és el manifest que se va fer a juny i animar a tots a participar en tots els actes que hi ha contra el genocidi. Se diu Manifiesto Colectivo Parar la Guerra, por la paz y por el fin del genocidio, un alto al fuego definitivo, por una paz justa y Palestina libre, ni terrorismo ni genocidio. Pararlaguerra.es convocamos a la ciudadanía a llenar las calles y las plazas por la paz en el Oriente Próximo, por el fin del genocidio en Palestina. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, que tiene como objetivo final el exterminio y limpieza étnica de más de 2 millones de gazatíes, la mitad de los cuales son menores. Estamos ante uno de los momentos más crueles y mortíferos de la matanza que el gobierno israelí lleva 20 meses, ahora ya son 24, perpetrando en la franja. Todos los días cometen un sinfín de crímenes de guerra, bombardean hospitales y escuelas, destruyen viviendas, infraestructuras de agua potable y saneamiento, acribillan las colas de ayuda humanitaria y condenan a la hambruna total al pueblo palestino. Este infierno es especialmente cruel con los niños y las niñas, que según las advertencias de la ONU pueden comenzar a morir por miles al día si no llega ayuda humanitaria de manera inmediata. Trump y Netanyahu son una amenaza para la paz mundial y responder es una prioridad para los y las demócratas, para todos los pueblos del mundo. En este momento es el momento de transformar la indignación que recorre el mundo en una acción pacífica, unitaria y solidaria contra el genocidio y por la paz. La guerra no nos es indiferente porque es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Pararlaguerra.es llamamos a toda la ciudadanía, sin distinción de ideologías o credos, sin importar la religión o el país en el que se viva, apoyar la movilización y acudir a las concentraciones por la paz y por el fin del genocidio. Això és el que és el manifest que se va fer al mes de juny. Així parla de Trump i Netanyahu. Ells ara han proposat una pau que pareix que en certes maneres tinguin acceptat el de Hamas, però el que tenim que tindre en compte que Trump i Netanyahu no són de fiar, que pot passar qualsevol cosa en el seu grup. Després, que no pot haver un acord de pau si en ell no participa el poble palestí. Sols hi haurà pau si poden conviure els dos estats, que els palestins tinguin estat propi a la seva terra i, per l'amor de Déu, que deixen entrar l'ajuda humanitària i que les organitzacions humanitàries siguin les que li distribuïsquen. Això és el que és el manifest i després també volíem fer referència a un poeta que està, per almenys el mes de juny encara està vivint a Gaza. Ara Nancy farà
clar, el que és ell i un petit poema. Sí, que avui volem donar veu al poeta de Gaza, Nasser Rabat, que amb els seus versos i les seues paraules, que ens arriben des de la seva casa parcialment destruïda pels bombardejos israelís, són paraules que documenten el genocidi en el que sap fer ell, que és escriure versos. El que avui compartirem està tret d'un reportatge del 13 de juny del 25 de la periodista Beatriz Lecumendi al diari El País. L'entrevista, que amb aquest periòdic s'estén durant setmanes, perquè les preguntes es queden sense resposta, a vegades durant dies fins que el poeta reapareix i conversa de repent una altra vegada. Hem escollit un trosset xicotet, encara que recomanable i imprescindible, tot el reportatge. Su biblioteca personal fue destruida por los ataques israelíes, y él dijo: sí, mi casa y otras casas vecinas fueron blanco de los tanques del ejército israelí durante la invasión del campo. Yo tengo el sentimiento no confirmado de que la biblioteca fue bombardeada deliberadamente. Las otras dos habitaciones de la casa que fueron destruidas tenían una orientación directa hacia los tanques, pero bombardear la biblioteca requería un ángulo de visión muy estrecho para que el proyectil lo alcanzara. Le pregunté: en esta guerra han muerto escritores, profesores, artistas y han sido bombardeados centros culturales, educativos o históricos. ¿Qué lectura hace usted de estas pérdidas humanas y materiales? Creo que el objetivo de Israel es eliminar cualquier posibilidad de que exista una entidad política palestina, es decir, un Estado palestino en el futuro, por lo que destruye viviendas, hospitales, escuelas, mezquitas y lugares arqueológicos, además de aniquilar al mayor número posible de civiles. Además, mata de hambre a la población para que la opción de marcharse de Gaza en cuanto sea posible cobre fuerza en la mente de la gente. Ya para acabar, le pregunté: ¿cuál es el último poeta que ha escrito? Se titula Como morimos. ¿Cuántos murieron? Ya no importa. ¿Cuántos hemos muerto? No hay memoria para contar. La guerra es un cielo feo, música de fondo para un holocausto repetido. ¿Cuántos murieron? Ya no importa. Las manos quemadas no saben contar. Y es así, ¿vale? Estos son els llibres del poeta de Gaza.